Hola, muy buenas. Aquí estamos en otra nueva edición donde podemos encontrarnos. Hablábamos la última vez en Historia de España con respecto a la importancia que tenía la evolución, sobre todo desde el punto de vista que podríamos entender como filosófico, mental y sociológico, de la evolución del pensamiento en el mundo y su influencia directa en la propia España. Por eso comentábamos directamente uno de los grandes debates existentes hasta este momento. Bueno, aprovecho para presentarme nuevamente. Soy profesor Raúl García Domingo y doy la asignatura de Historia de España. En este caso vamos a hablar precisamente acercándonos ya al propio siglo XVIII. Habíamos atendido directamente al propio debate existente precisamente mediante la llegada de la Edad Moderna y esta idea que los propios historiadores habían debatido sobre la importancia de la existencia de la Edad Moderna o la continuidad desde la propia Edad Media. Ese debate sociológico que nos había llevado, entre otras cosas, a una de las grandes diferencias, la aparición del punto de ruptura entre el antiguo régimen y lo que podríamos entender como la propia edad contemporánea. Las grandes diferencias que es lo que vienen a marcar el mundo antiguo del mundo moderno o el mundo más actual que podríamos comprender. Posiblemente estemos viviendo otra de estas nuevas fases, pero no tenemos ni el tiempo ni la perspectiva suficiente para juzgarla desde términos históricos. Como personas podemos juzgar con nuestra nueva imprenta, quizás con nuestra nueva forma particular de esta nueva enciclopedia, la tenemos precisamente con estos medios digitales a los que ahora mismo nos atendemos. Pero en este caso no estamos yendo a eso, sino ya veremos, andado en el tiempo, nos juzgarán dónde estamos viviendo. Actualmente nosotros sí podemos juzgar a tenor de las pruebas que hay alrededor, pero vamos a intentar aclarar a qué se refiere y qué es lo que introdujo principalmente la Ilustración y sobre todo su llegada a España mediante inicialmente el intento de retener esa Revolución Francesa surgida en 1789 y que durante el gobierno de Carlos IV, sobre todo con su ministro Floridablanca, con el llamado pánico de Floridablanca, se intentó retener de alguna forma la entrada con ese Santiago y cierra España de la influencia de ese mundo francés, de la influencia de la enciclopedia. ¿A qué estamos refiriéndonos y qué era exactamente? Bueno, tendríamos que tener en cuenta que ese siglo XVIII fue un siglo de filosofía. Todo el mundo se creyó con derecho a filosofar, propugnando panaceas para el Estado. Para ellas se promedian remediar todos los males económicos y acabar con todas las injusticias sociales. Las filosofías o pseudofilosofías del siglo XVIII tendrán muy poco de filosófico, pero trajeron la revolución. Aunque trajeran utopías, las gentes podían comprenderlas. Embriagados de filosofía, los pueblos, sin reparar en daños, se lanzaron a la ardua tarea de configurar un nuevo régimen. En la segunda mitad del siglo se rebelaron las colonias americanas, y en el año 1789 es la convocatoria de los llamados Estados Generales por Luis XVI, con lo que en realidad comienza el periodo revolucionario en Francia. Fue una filosofía que tuvo carácter práctico. Pretendió basarse en estadísticas, en biología, en historia y en geografía. Las doctrinas sociales del siglo XVIII, despreciando los principios metafísicos, creían arrancar de la realidad los hechos o al menos de lo que se pensaban ser hechos probados, y a veces se daba como científico y probado algo que era más problemático que los razonamientos de los teólogos. Un político filósofo dogmatizaba que los hombres eran potencialmente idénticos y buenos. Las diversas maneras de pensar provenían del clima, sus maldades, de la educación, etcétera, etcétera. Otro economista, filósofo, acostumbraba a los lectores con cifras que pretendían sanear la renta pública en 10 años. Su enemigo, para defender otro programa milagroso, aseguraba que el primero se había equivocado en la mitad de sus cálculos de ingresos y gastos. Fue la época de folletos y más bien de grandes libros, hasta que los textos de esta época, que han pasado a ser clásicos, como el Contrato Social o las novelas de Voltaire, son cortísimos. Pero, en cambio, la cantidad de escritos ligeros pseudofilosóficos del siglo XVIII es enorme. Asombra verlos reunidos en las salas de las bibliotecas modernas destinadas a esta especialidad. Algunos se publicaron en el extranjero, otros, anónimos, aparecieron en pie de imprenta falso para despistar a las autoridades. Pero por lo regular no hubo una gran persecución del pensamiento
y mucho menos, ni se pusieron tampoco las cortapisas a los editores. No se sospechaba que aquella erupción filosófica fuera una señal de una revolución política. Francia o París, escuela de naciones, por lo que se toca a los abusos absolutistas, fue también escuela de naciones para la filosofía de la revolución, aquella que también afectará directamente a esta historia de España. Los acontecimientos se prestaban a comentarios filosóficos. Luis XIV, en su testamento, confió la educación de su bisnieto y sucesor Luis XV al legitimado duque de Maine, hijo de Madame de Montespan. Pero como la regencia del reino tenía que recaer en un príncipe de la sangre, no tuvo más remedio que consentir en que la regente fuera Felipe, duque de Orleans, de costumbres licenciosas y prácticamente incrédulo. Mientras el joven rey iba creciendo, educado por las damas y obispos en las Tuileries, el regente habitaba el Palais Royal, rodeado además de todo género de lujos y riquezas. Como todos los Orleans, el regente era inteligentísimo y hubiera podido hacer mucho bien si hubiese persistido en alguna de sus ideas. Pero no. No tenía empeño en gobernar. Los cuidados de la política le robaban el tiempo que necesitaba para sus distracciones y comprendía que sus reformas estaban amenazadas, entre otras cosas, por el cambio que traería necesariamente la mayoría de edad de Luis XV. Con todo, el regente permitió 2 experimentos de la administración que vale la pena consignar. Para empezar, los ministros o intendentes reales de Luis XIV, visires como llegó a llamárseles, fueron sustituidos por 8 consejeros, uno central, llamado Consejo de Regencia, y los otros consejos de gobierno interior de conciencia, de guerra, de marina, de hacienda, de negocios extranjeros y de comercio. Cada uno se componía de 10 miembros escogidos por el regente, entre la nobleza y la magistratura. Algo útil hicieron, pero poco de aquellos personajes que Luis XIV había acostumbrado a envanecerse de cargos puramente honoríficos dejaron de reunirse y el Estado cayó todavía en mayor confusión. Hubo un segundo experimento. Este fue el ensayo con el que se intentó que el regente del gobierno se beneficiase de las especulaciones. Mientras el Estado se batía entre el déficit más espantoso, algunas compañías particulares se enriquecían como por arte de magia. Muchos de estos negocios eran pompas de jabón, pero otros producían beneficios y ganancias colosales. Gentes ambiciosas que disfrutaban de monopolios concedidos por el Estado sacaban fruto por primera vez de territorios coloniales y hasta de inventos industriales. Parecía que la nación debía participar de aquella prosperidad, y un escocés, llamado John Law, hizo comprender al regente la oportunidad que perdía el Estado al no aprovechándose de su crédito. El Estado ha de conceder el crédito, decía Law al regente, no hay que recibirlo de los particulares. Y claro, Law propuso al regente que el Estado fundara un banco de emisión de billetes y con capital constante de los accionistas, que se resarciera en negocios provechosos de los que se perdía la nación en servicios públicos. Estos, que por ser públicos no dejan de ser negocios, se liquidaban entonces con grandes pérdidas. En el siglo XVIII no se soñaba aún con la energía eléctrica ni la fuerza de vapor, pero había negocios nuevos de banca y de colonización que producían ganancias colosales, porque no podía el gobierno lucrarse con ellos. El regente, claro, con todas estas ideas aceptó la idea de creación además de un banco general de emisión y poco después de una compañía, la Compañía de Occidente, para la explotación de las colonias francesas en América. Para participar en estos negocios manejados por el Estado, los accionistas debían comprar sus acciones pagando una parte en dinero contante y sonante y otra parte en antiguos créditos para el Estado o en billetes de deuda. Así Law y el regente rebajaron en muchos millones la deuda nacional y muchos acreedores del Estado canjearon bonos que representaban positivos desembolsos, sobre todo en empréstitos del tiempo que Luis XIV por el papel del Banco General o de la Compañía de Occidente. De esta manera saneaba la hacienda. Esta participación del público ocasionó, en definitiva, la auténtica catástrofe.
Los tenedores del papel de Lowe, mejor dicho, el papel del Estado, especularon desaforadamente. Las acciones llegaron a valer 10 veces más del precio de emisión, pero se desvalorizaron también con pasmosa rapidez, como toda burbuja. Lowe trató un poco de mantener los precios por todos los medios, esto es, comprando sus propias acciones, jugando de alguna forma a lanza, emitiendo más acciones de las que legalmente estaba autorizado, etcétera, etcétera. Además, se valió de los recursos que le daba el poder absoluto como regente e hizo promulgar edictos que obligaban a todos los ciudadanos a aceptar los billetes del banco y no atesorar más que un mínimo de moneda para la colonización en ciernes del Mississippi, que además hizo, entre otras cosas, deportar a Luisiana legiones de desocupados que perecieron por falta de dirección y recursos. También aquello fue un desastre. Ricos y pobres, nobles burgueses, perdieron sus ahorros en el banco y la Compañía de Occidente, y el Estado se encontró más endeudado y más desacreditado que nunca, sobre todo mucho antes que emprender aquellos negocios. El mismo Lowe, que había llegado a Francia con una fortuna considerable, la perdió con sus experimentos. Nadie le culpó de fraude. Creemos deber terminar este episodio, al fin y al cabo, con la explicación de que el propio Lowe, del desastre de Saint-Simon, amigo de Lowe y del regente. En el Consejo del Reino, del que se formaba parte, Saint-Simon dijo que mientras veía que los proyectos de Lowe, el banco y compañía, podían ser excelentes en una república donde la hacienda está públicamente fiscalizada, como en Inglaterra, eran peligrosísimos en una monarquía absoluta, como en Francia, donde las necesidades de la guerra, la avidez de un favorito o de un amante real, el lujo de la corte y la prodigalidad del monarca podían agotar los depósitos del banco y arruinar a los accionistas sin que nadie pudiera advertirlo. El duque de Orleans murió en 1723, tras 8 años de gobierno. Poco después, Luis XV comenzó su largo reinado, que pareció ser una repetición todavía peor del de Luis XIV. Duró hasta 1774, casi medio siglo. Lo habían casado a un niño con una princesa polaca de más edad que él. Al principio, Luis XV fue un esposo modelo, pero en 1733, a los 22 años, empezó a trabar relaciones con varias de las damas de la corte. Hacia 1745, el rey acabó por fijarse primero en Madame de Pompadour, que le aconsejó durante 20 años, y después Madame du Barry, hasta que le sobrevino la muerte por viruelas. La Pompadour era casi tan inteligente como Madame de Maintenon, y supo tratar al rey con suma habilidad, sobre todo imponiendo a veces discretamente sus caprichos, incluso en asuntos de carácter político. Madame de Pompadour era alta, esbelta, de rostro perfectamente ovalado, con sonrisa cristalina, y la plus belle de esa belleza principal. Distraía al rey con fiestas, con esos pequeños placeres, y asistía a toda la corte. La Pompadour era amiga de los filósofos, y aquí es donde entra nuestra parte, y de los financieros. Ambos los conocía. Voltaire había frecuentado su salón en París antes de que se elevaran a la categoría de favorita oficial de Versalles, con un espíritu menos religioso que Madame de Maintenon. En 1762, la Pompadour consiguió del rey la expulsión de los jesuitas. Voltaire dijo que los jesuitas debían haber sido lapidados con las piedras de Port-Royal, que ellos habían obligado a demoler con sus calumnias en un tiempo de Luis XIV. Pero, en realidad, el episodio de Port-Royal influyó poco. Los jesuitas se habían convertido en unos vecinos, cuando menos algo incómodos. Renegando de Descartes, únicamente enseñaban teología escolástica y a escribir versos en latín. Tenían, al ser expulsados de Francia, más de 100 casas o colegios y 38 a los alrededores de París. Todos ellos fueron confiados a instructores laicos. 5 años después de los expulsados de Francia, los jesuitas lo fueron también de España y de sus colonias, y por fin de Nápoles. Algún tiempo el papado creyó que podría salvar a los jesuitas de una total destrucción si se reformaban,
pero su general respondió con las famosas palabras: sean como son o no sean. Y el Papa Clemente XIV decretó la extinción de la Compañía de Jesús. El documento pontificio que abolió canónicamente a los jesuitas en 1773 es de gran severidad. Recoge todos los cargos que les habían hecho, sin tratar de excusarlos. Algunos jesuitas sufrieron el destierro, pero otros se refugiaron en los países protestantes y en Rusia. El interregnum, como llaman los jesuitas al periodo de la supresión, duró hasta 1814, en que Pío VII autorizó el restablecimiento de la compañía. El provincial de Rusia pasó casi automáticamente a tomar el cargo de general. Por lo que respecta a la cultura, Madame de Pompadour protegió el arte francés principalmente, en contraste con el gusto por el arte italiano, que habían estimulado a Richelieu, a Colbert y hasta el propio Luis XIV. El marqués de Marigny, hermano de la Pompadour, era el director de Bellas Artes y prefería los edificios aparatosos, los salones dorados, los muebles y las joyas de líneas retorcidas a los de gusto clásico. El rey permitía gastar sumas enormes en castillos reales. El de Belveleu, por ejemplo, costó unos 2,5 millones de libras. El reinado de Luis XV se pareció también al de Luis XIV por la continua pesadilla de las guerras europeas. Fueron igualmente guerras de familia, de sucesión. Hubo guerras por la sucesión de Polonia, guerras por la sucesión de Austria y guerras en Italia para preparar allí la sucesión de Felipe V de España. Fueron largas campañas, una de ellas es la llamada la Guerra de los 7 años, solo ventajosas para los ambiciosos que conseguían las coronas. Se empleaban ejércitos de mercenarios, pero así y todo, los pueblos padecían los atropellos de la soldadesca y la nueva sangría impuesta al ya exhausto tesoro nacional. El único positivo como resultado de las guerras incesantes fue que se estimulaban a pensar sobre los problemas del derecho internacional. El jurista y estadista holandés Hugo Grocio, en el siglo anterior, expuso los principios de una jurisprudencia para los pueblos beligerantes en su obra magistral De Jure Belli et Pacis. Se aprovechó de que para su tratado de los escritos de todos los que venían del mismo asunto, provisto de una erudición formidable, mezcló las opiniones de los filósofos griegos y jurisconsultos romanos, con ejemplos de la Biblia y sentencias de los padres de la Iglesia. Además, mencionó a Vázquez y Suárez, debido a la inspiración de su libro, aunque no los cita, al gran Francisco de Vitoria, a quien se considera el verdadero fundador del derecho internacional. La causa de haberse anticipado los españoles del siglo XVI como Vitoria, Vázquez y Suárez a Grocio se debe principalmente que a España se le presentó urgente necesidad de decidir en cuestiones de derecho internacional al anexionarse los territorios americanos. ¿A quién pertenecía el derecho de las tierras de América? ¿Había pecado en tomarlas? ¿Era natural y legítimo suplantar en su gobierno a los naturales concediéndoles la compensación de una moral y una religión superior? Todas estas dudas surgían y ahí se movían, entre ellos, de los que podríamos encontrar para las diferencias también con los propios filósofos, a los cuales podríamos hacer también una especie de apartado al margen. Estos filósofos en el siglo XVIII, como es sabido, también hay que tener en cuenta incluso la propia palabra. La palabra filósofo tenía una acepción mucho más amplia en este siglo XVIII, mucho más amplia que la actual, y abarcaba no solo lo que hoy consideramos como cultivados o cultivadores de la filosofía propiamente dicha, sino que también se interesaban por toda clase de problemas intelectuales. Un filósofo, en definitiva, podía ocuparse de la metafísica, la lógica o la moral, pero también de economía, de ciencias naturales, física, literatura, arte, política, historia de las religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi siempre esta es una de sus características esenciales, con el empeño de poner este saber al servicio, pero de un cambio efectivo de las condiciones de vida de su época. El filósofo del siglo XVIII es, pues, más que un sabio en abstracto, es un sabio que aplica su inteligencia al progreso de las luces, poniendo de un modo u otro en tela de juicio las bases de las que se asienta la sociedad constituida.
Este sabio, combativo y progresista está cerca del personaje que a partir del siglo XX se ha conocido como el intelectual. ¿Quiénes eran estos filósofos? ¿Y por qué esta extracción social, la inmensa mayoría de ellos, eran hijos de burgueses, en una escala que va desde el humilde artesano hasta la alta burguesía dignificada por el ejercicio de profesiones liberales e incluso ennoblecida por la compra de cargos públicos? Bayle era hijo de un pastor protestante, Diderot de un cuchillero, Rousseau de un relojero, Voltaire de un notario, Helvetius de un médico, Lemaitre de un comerciante, Buffon pertenecía a la nobleza de toga. No solo los pocos que proceden de la nobleza, como Montesquieu y Holbach, eran varones con Diderot, también podían formar parte de esto. En general, su situación económica fue por lo menos desahogada. Voltaire llegó a ser muy rico, Helvetius arrendatario general del reino a la edad de 23 años. Fue incluso millonario. Otros como Montesquieu y Holbach eran ricos por su familia y algunos ocuparon importantes cargos como Quesnay, médico del rey, o Turgot, que llegó incluso a primer ministro de Francia. No les faltaron tampoco poderosos protectores extranjeros, que aunque con miras interesadas ayudaron económicamente a los más necesitados. Así, Catalina de Rusia, con Diderot, y Federico II de Prusia, con Lemaitre, y hay otros tantos. Así, casi siempre un filósofo, conocido por sus estrecheces graves, se debió a su espíritu de independencia. Es el caso de Mably, que se negó a ser preceptor del Delfín. Diderot no quiso atarse a la corte de Rusia, y Rousseau, cuando empezaba a ser famoso, lo sacrificó todo para pasar el resto de sus días, como él dice, en la independencia y la pobreza. Para ganarse la vida se hizo copista de música. Un tema curioso porque además su participación dentro de la enciclopedia, como recordaremos, entre otras cosas, se debió directamente a una etapa en la cual él hizo tratados de música y sin embargo tratados de filosofía lo hizo un gran compositor como Rameau. Cuestiones de la vida. Sus ideas políticas oscilan por lo común entre el modelo inglés de la monarquía constitucional y la teoría del propio despotismo ilustrado al estilo de Prusia, Austria o Rusia. En esto, como en tantas otras cosas, Voltaire es un buen representante de su siglo. También Diderot vacilaba entre otras dos soluciones, aunque finalmente se desengañó de ambas, llegando a conclusiones casi escépticas. El pueblo pasa en un abrir y cerrar de ojos de la esclavitud a la anarquía. En medio de este tumulto general no se oye más que un griterío: ¡libertad! Pero ¿cómo preservar este don precioso? Nadie lo sabe. Si Bayle, entre otras, todavía a fines del siglo XVII, en una situación muy peculiar de lo que justifica, es partidario de la realeza absoluta, en general los filósofos no solo condenarán el despotismo, sino que se mostrarán adversos al absolutismo. Montesquieu abogará por una monarquía moderada, a la inglesa, y Rousseau irá un poco más lejos en el análisis de estos problemas, convirtiendo en el precursor más claro de la filosofía política de la Revolución. Casi todos los intelectuales piensan en la República más como una utopía que como una posibilidad, aunque entre ellos no falte quien apunte incluso soluciones revolucionarias, como Mably, que condenan el derecho de la propiedad. La unión del trono y el altar, característica del antiguo régimen, hacía que la religión y la Iglesia fuesen solidarias de las situaciones políticas y sociales e intelectuales que los filósofos trataban de modificar. En mayor o menor grado, todos ellos atacaron a la Iglesia católica de su tiempo y se declararon racionalistas, aunque sus actitudes distan muchísimo, además, de ser uniformes. Lo que predominan es el elogio de la tolerancia y de una religión razonable, junto a los más duros ataques contra el fanatismo y la superstición. El anticlericalismo es una nota común a todos, desde el protestante Bayle a Rousseau, que predica una religión sentimental, sin dogmas, pasando por un racionalismo relativamente moderado, con Montesquieu y por el deísta Voltaire. Lo cual además no impidió que una serie de clérigos avanzados, figúrense en la primera línea de combate filósofo, el abate Morellet, el abate Reynal, el siglo careció de grandes apologistas de la religión.
no dio ningún Pascal, ni ningún Bossuet, ni ningún Fenelon, y los defensores de la ortodoxia, en definitiva, desde el punto de vista intelectual, casi siempre hacen mal papel frente a sus antagonistas. Por otra parte, el ateísmo militante es un fenómeno un tanto excepcional. El barón de Holbach, Lemaitre, y en cierto momento el propio Diderot también lo representa, pero no refleja la opinión mayoritaria, casi siempre de carácter deísta, que a través de Voltaire combatió con dureza contra los ateos. Hoy puede sorprendernos la variedad de campos que abarcan los filósofos, fruto de una época que los conocimientos científicos estaban un poco desarrollados y especializados mucho menos, y también de una concepción más unitaria de la cultura, junto a los científicos propiamente dichos. D'Alembert, del cual hablaremos bastante más ampliamente, era un gran matemático y geómetra. Buffon revolucionó las ciencias naturales, como Lavoisier en su física, Turgot, Quesnay, figuras entre los grandes, y además los propios economistas también. Se hallan los divulgadores científicos, a menudo de gran altura, tan extraordinaria como fue el propio Voltaire, que escribió, por ejemplo, ahí sobre Newton, y Diderot. Pero el más abundante es el publicista que se interesaba por todo y que escribe sobre todo. La ingente producción de Voltaire es la mejor prueba de esta curiosidad universal. Poemas, dramas, cuentos y novelas, libros históricos, ensayos de todo orden, libelos, crítica literaria, traducciones, opúsculos sobre física, etc. Montesquieu cambia el rumbo de las ciencias sociales con su voluminoso espíritu de las leyes. Pero también escribe los poemas cortesanos, una novela satírica, las cartas persas y una disertación sobre las causas del eco. Diderot pasa a la historia como novelista, dramaturgo, crítico de arte, ensayista, filósofo y periodista. Rousseau tampoco desdeña escribir novelas e incluso óperas, y así la mayoría de los filósofos. Todas las ramas del saber, todos los géneros literarios, hasta las cartas personales y la conversación privada, confluyen así en esta voluntad, no sólo de comprensión de lo que es el hombre y el mundo que le rodea, sino también de perfeccionamiento de las condiciones de vida que deben asegurar la felicidad humana. En definitiva, tampoco en aquella época se puede negar mucho todas estas causísticas de lo que llevaba. Sin embargo, las gentes soportaban las guerras, los desmanes, con gran resignación. ¿Cuál es el papel del pueblo? El pueblo tiene una incomprensible paciencia para el desgobierno y aún consiste y consiente ver a sus hijos sacrificados en campos de batalla, alejados de la patria por el interés y la vanidad de sus gobernantes. Pero sin embargo no tolera verse abrumado por impuestos que le roban año tras año, el fruto de su trabajo, de su duro trabajo. Esto es lo que ocurrió en Francia. Imagínense cómo está el tesoro después del reinado de Luis XV, de la regencia del reinado de Luis regencia de Luis XIV y del reinado de Luis XV. El fisco reclamaba una parte enorme del producto de las cosechas de las contribuciones, levas, capitalización, diezmos, gabelas. Aún más exasperante era, en definitiva, que los privilegiados, esto es, las clases superiores, nobleza y clero, estuviesen prácticamente exentas de impuestos. El tercer estado, o brazo popular que trabajaba la tierra y elaboraba los productos manufacturados, pagaba casi todos los gastos. La nobleza y el clero poseían inmensas fincas rústicas y aún percibían pensiones con las que favorecían al rey, además de los sueldos que por cargos cortesanos, etc., les pertenecían. A mediados del siglo XVIII, los gastos de Versalles consumían la sexta parte de los ingresos anuales de la hacienda francesa. Estos abusos económicos, más que la vanidad belicosa de los monarcas, más que la inmoralidad de sus costumbres, avivaban el fermento filosófico que no tardaría en convertirlos en un voraz incendio revolucionario. El profundo cambio de ideas políticas, ya no de derecho internacional, sino de derecho público, realizado en la primera mitad del siglo XVIII, se nota ya que el Tratado de Montesquieu sobre el espíritu de las leyes. Además, mientras Bossuet proclamaba que los reyes eran dioses y Fenelón solo se dolía de que no hicieran buen uso de los derechos divinos, Montesquieu lanzó la teoría de que los pueblos podían regirse por sí mismos.
un sistema prácticamente que nos conducía a un sistema republicano. Que por una monarquía y hasta por el despotismo, las leyes, además, según opina Montesquieu, son relaciones necesarias, justificadas por la índole de cada pueblo. Aquellos cuya cualidad suprema sea la virtud necesitarán una república. Los que estimen más el honor preferirán una monarquía, y los temerosos requerirán un déspota. Así, en algunos casos, un tirano puede ser preferible a un monarca constitucional y hasta una república. Todo depende del tiempo y de los países. Montesquieu pretendió haber descubierto reglas fijas, casi matemáticas, de la política. En el prólogo de su libro asegura que ha visto adoptarse a sus principios de los casos particulares de la historia. Montesquieu no pretendió generalizar sobre cuál sería mejor régimen de gobierno en Francia. Saturado, entre otras cosas, de lecturas clásicas, prefería naturalmente vivir en una república, pero en aquella época no se concebía que pudiera haber repúblicas en vastos países. Las conquistas, dice Montesquieu, obligaron a Roma a abandonar el régimen republicano. Una monarquía constitucional, como la inglesa, no sería posible en Francia. Lo mejor que puede desear Montesquieu a su país es volver al sistema de unos monarcas que aprovecharan la colaboración de la nobleza y estuviesen intervenidos por la fiscalización de las asambleas provinciales. Montesquieu, al igual que la mayoría de los teóricos de su época, encuentra en el modelo constitucional inglés su ideal de gobierno. Aún así, sin considerarse remedio de los males de un mundo entero, la Constitución inglesa se fundaba en principios de gobierno que parecían un gran progreso. El Parlamento inglés, de origen medieval, se creía con derechos casi soberanos. Solo él podía utilizar impuestos y había sostenido guerras contra los monarcas absolutos. A Carlos I le había costado la cabeza y a Jacobo II el trono. Toda esta parte incluía: de Inglaterra llegó a Francia no solo un primer ejemplo moderno de revolución, sino también la teoría de su legalidad. Descartes había teorizado sobre el derecho a pensar, pero era demasiado filosófico, ¿verdad? Y demasiado filósofo además para descender a él a discutir estas pequeñas trivialidades políticas. En cambio, la filosofía de la naturaleza de Newton condujo gradualmente a la filosofía de la sociedad humana y sus derivados, las ciencias morales y políticas. El primer filósofo inglés que trató de estas cuestiones fue Thomas Hobbes, quien todavía creyó posible justificar con raciocinios el absolutismo monárquico. Los hombres, según Hobbes, vivían al principio sin ley, víctimas del mal que se hacían unos a otros. Para evitarlo, resolvieron renunciar a su libertad original y conformar, en definitiva, su voluntad a las decisiones de un soberano. Este era libre, primero porque no se había desposeído de los derechos del hombre primitivo, y además porque los hombres se habían conformado a respetar sus decisiones. Siempre que les asaltara la tentación de desobedecerle, tenían que recordar la soledad vil y miserable. Esa soledad vil y miserable en que vivían antes de aceptar el gobierno. Estas ideas de Hobbes pretendían no apoyarse en la escritura ni en la filosofía, sino en la razón. John Locke, en su tratado sobre el gobierno, contradijo en este caso a Hobbes al afirmar que, siendo el hombre primitivo naturalmente libre y virtuoso, el gobierno era casi un mal necesario, todo hay que decirlo, pero el mal que debía reducirse al mínimo posible. El convenio que, según Locke, había legalizado la vida civil no despojaba a los hombres de todos sus derechos como pretendía Hobbes, tan solo para proteger las vidas y hacienda de los individuos como habían constituido el Estado. En todo lo demás, además se conservaba sus derechos y podía resistir que se tratara de arrebatárselo, es decir, la protección de la propia propiedad privada. El entendimiento humano no es la suprema ley. El entendimiento humano es la suprema ley. Antes de que se instituyera, en definitiva, el propio Estado, ya existía la razón. Por esto, si seguimos a Locke, en esta manera alguna no estamos obligados a cumplir leyes opuestas a lo que prescribe la razón natural. Voltaire era hijo de un notario llamado Auret.
Saint-Simon dice despectivamente que redactaba las escrituras de su padre y añade: ahora el hijo con el que el nombre de Voltaire ha conseguido ser personaje de importancia en la República de las Letras y hasta es considerado con respeto por las ciertas gentes. Así ya no cabe extrañarnos que Voltaire fuera encerrado en la Bastilla por versos satíricos muy imprudentes y lo que le apalearon los criados del duque de Rohan, y que además quiso desafiar al gran prócer fuese desterrado en esa época. Voltaire regresó de Inglaterra con unas cartas filosóficas que fueron su venganza. En las primeras trata de religión, mejor dicho, de religiones, porque Voltaire tenía en empeño en hacer constar que en Inglaterra todas las religiones estaban permitidas y que había muchas. Otras dos cartas describen la política inglesa, la parte que tiene el Parlamento de la vida civil, el votar y fiscalizar los impuestos. Otra carta está dedicada al comercio, base de la grandeza británica, y por fin las cartas verdaderas filosóficas. En ellas divulga Voltaire los descubrimientos, en definitiva, de Newton y de Locke, el primero exponiendo las leyes de la materia y el segundo reduciendo el espíritu a su función material. Publicadas anónimas, las cartas filosóficas de Voltaire fueron condenadas en Francia, quemadas y reclamando a su autor. Voltaire se refugió en un castillo puesto a su disposición por su fiel amiga Madame du Chaillet. En aquel primer retiro, Voltaire escribió profusamente dramas y sátiras. Preparó el ensayo sobre las costumbres y los discursos sobre el hombre. Además, Madame du Chaillet quería que Voltaire se dedicara a la filosofía y a la ciencia pura. Le había arreglado un laboratorio y hasta casi podemos decir que le obligó a escribir un tratado de vulgarización. Elementos de la filosofía de Newton para poder divulgar. Madame du Chaillet hubiera preferido que Voltaire fuera otro nuevo Newton, un Newton francés más avanzado. Pero por aquellos vericuetos científicos no había peligro de volver a la Bastilla. Voltaire cedió a los deseos de su amiga sin embotar sus formalidades y ni sus facultades de crítico mordaz de agudo y de calumniador del mal. Voltaire contaba con el favor de Madame de Pompadour, pero además se había reconciliado con la corte escribiendo algún que otro poema épico. En el caso de la Henriada, cuyo héroe es el primer Borbón francés, Enrique IV, había dedicado al Papa su tragedia Mahomet, y el pontífice le había dado las gracias en una carta que Voltaire publicó de manera de prólogo. Mahoma era el intolerante, el ejemplo del despotismo religioso, de crueldad, de inquisitorial y de las malas costumbres, no la curia romana. A la muerte de Madame du Chaillet, Voltaire sin su protectora, prefirió aceptar un poco la invitación, en este caso, de Federico el Grande de Prusia, aficionado desde joven a la filosofía. Cuando el príncipe heredero había publicado un Anti-Maquiavelo, pero ya en el trono quiso destruir su propia obra. En medio de sus preparativos guerreros continuó una correspondencia familiar con Voltaire, y este acudió a Potsdam, donde fue colmado de favores. La estancia de Voltaire en Potsdam confirmó sus sentimientos anticlericales. Federico el Grande, para ser rey de su siglo, tenía que claudicar de los sentimientos que había expuesto en su Anti-Maquiavelo, pero no tenía necesidad de transigir con la Iglesia romana porque era jefe de un país protestante. De todos modos, Voltaire no pudo conformarse con la pequeña corte de pensadores que había reunido de alguna forma Federico en Potsdam en 1753 y escapó buscando un refugio en Ginebra. Allí, a los 70 años, por fin, en su propia mansión, por experiencia me he convencido a la larga que no vale la pena que uno deje su casa por cuanto se dice y se hace. Sus escritos lo han enriquecido y supo acrecentar su fortuna con hábiles especulaciones. No una, sino 4 casas abiertas mantuvo, a veces Voltaire, para escapar de la una a la otra y si era perseguido. No cesó nunca en sus ataques, no transigió con el error, ni se enfrió su odio contra la hipocresía y la superstición. Hasta su muerte fue agresivo, sarcástico e intencionado. Voltaire fue muy superior a los que después se llamaron volterianos, cínicos y escépticos.
Él atacaba de soslayo porque casi creía hacer más daño que con un ataque de frente. Escribía con ironía porque él creía más estratégico, no para gozarse riendo de la confusión que producían sus maliciosas alusiones. Cuando era conveniente emplear otra táctica, Voltaire se ponía en serio y alquilaba abogados y pleiteaba en favor de los oprimidos. Por 3 veces puso su reputación y su fortuna al servicio, en este caso, de pobres y atropellados. A continuación, de Voltaire también habría que citar a otro gran filósofo social, Jean-Jacques Rousseau. En el caso de Jean-Jacques Rousseau, hijo de un relojero de Ginebra, su madre murió al darle a luz y su padre apenas pudo ocuparse de su educación en Ginebra. Era entonces una república reducida al perímetro de lo que hoy podemos hacer. Por esta parte, tenemos que comprender lo que es hoy nos entrega como esa primera parte de la inclusión. En la historia de España se vino a resistir directamente los elementos que traía la Ilustración. La Ilustración vino a criticar a los reyes, pero también vino a dar una pátina de cultura que vamos a comprender en qué parte les fue favorable para traer directamente aquello que entendemos como despotismo ilustrado, términos prácticamente antitéticos y donde se mezcla lo despótico de ese gobierno personalista de los reyes, muchas veces denostado por los propios filósofos, mientras recogen el lustre de la pátina y el brillo que les ofrecía directamente la Ilustración, ambos términos antitéticos que les llevó y que la llegada de Carlos III se puso directamente como uno de los modelos principales que vino a Madrid, como esa idea del propio despotismo ilustrado, como una de las formas de gobierno que se van a insertar en España, pero que cuando se transformen en el triunfo de la Ilustración mediante métodos revolucionarios habrá que combatir. Desde con el reinado de Carlos IV, precisamente, que es uno de los elementos que aquí vemos. Por lo tanto, paramos aquí esperando la siguiente entrega para seguir hablando de la influencia de estos filósofos y qué se pretendía combatir exactamente desde el punto de vista del antiguo régimen. Muchas gracias, un saludo y nos vemos muy pronto en la siguiente entrega. Hasta pronto.